Ahora sí. Bien, entonces, bueno, voy a definir el producto escalar. A partir de eso voy a definir la norma y después el producto vectorial. Las definiciones que voy a dar son las que me sirven para el práctico. ¿Tá? Capaz que en el teórico lo definieron diferente, pero nosotros lo vamos a ver de esta manera. Voy a considerar dos vectores, U de coordenadas U1, U2, U3, y un vector B de coordenadas B1, B2 y B3. Entonces voy a definir el producto escalar, o producto interno también se le llama, entre U y B. El producto interno entre los vectores va a ser el resultado de multiplicar el primer término por el segundo término, por el primero, perdón, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, y después sumarlos. O sea que si tengo estas coordenadas, me va a quedar U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. Después, a partir del producto escalar, tengo la norma de un vector solo, que lo denotamos así con dos rayitas, la norma de U, sería la raíz cuadrada del producto interno de U con U. ¿Sí? A ver si me trae un toque, no sé si ustedes también. Por ahora estamos repasando nada más las definiciones de producto escalar, producto vectorial y norma. La norma va a ser la raíz del producto interno de U con sí mismo, o sea que, teniendo en cuenta la definición que vimos antes, si yo tengo U con U, me va a quedar la raíz de U1 por U1, o sea, U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado. Esto es la distancia, desde yo tengo que el vector U arranca en 0, ¿sí? Tengo acá mi vector U. La norma va a ser la distancia desde el origen hasta el final, o sea, la magnitud, el largo del vector va a ser la norma de U. ¿Sí? Bueno, después tenemos el producto vectorial, que es un poco menos natural que el producto escalar. Nosotros, la idea de estos productos es definir una operación que sea como multiplicar dos vectores de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos el producto escalar, que me los multiplica y me devuelve un número real. Esto es suma de números reales, me va a quedar un número. Y después el producto vectorial es algo que me devuelve un vector. O sea, yo le doy dos vectores y me devuelve otro vector. Y la forma en que voy a definir ese vector es la siguiente. Tengo que el producto vectorial de U con B va a ser un vector que tiene tres coordenadas y me queda U2 por B3 menos U3 por B2. Después en la segunda coordenada, sigo abajo, me va a quedar U3 menos, o sea, sí, menos 1 por B3 más U3 por B1. Y en la tercera coordenada me va a quedar 1 por B2 menos U2 por B1. Esto parece cualquier cosa, ¿no? En las tres coordenadas tengo ahí combinaciones que parecen medio aleatorias. Esto no se lo tienen que saber de memoria de esta forma. Vamos a ver que en realidad es un determinante. Entonces después cuando lo hallemos va a quedar mucho más fácil que esta fórmula que puse acá. Pero bueno, estas son las definiciones de producto escalar y producto vectorial. Y bueno, después hay un montón de propiedades que cumplen el producto escalar y el producto vectorial. Yo le voy a mencionar algunas que vamos a usar para el práctico, hay muchas más, en el teórico las van a probar todas, pero a mí lo que me interesa es, primero que nada, algunas propiedades del producto escalar. Tenemos que el producto escalar es conmutativo, o sea que si yo tengo U con B, esto es lo mismo que hacer B por U, ¿sí?
Esto es la conmutatividad. Después tenemos una distributiva, cuando yo tengo u más b multiplicado por un vector w, esto me queda u por w más b por w. ¿Sí? A la norma se le dice módulo también, sí, también. Bien, y después la otra propiedad que me interesa es una relación entre el producto escalar, la norma y el ángulo que forman los dos vectores. Yo tengo que el producto escalar de u con b va a ser la norma de u por la norma de b por el coseno de tita, donde tita es el ángulo entre u y b. Entonces, si yo tengo acá un vector u y un vector b, acá tengo un ángulo tita, entonces el producto escalar entre los dos va a ser la norma de u, o sea, el módulo, después multiplicado por la norma de b, y eso lo multiplico por el coseno del ángulo. Entonces de acá se deduce otra cosa que va a ser muy importante en este práctico, y es que pasa con el ángulo y el producto escalar. Acá nos aparecen también el módulo de los vectores, entonces parecería que no tiene mucho que ver. Pero fíjense que cuando el ángulo, cuando el coseno del ángulo da 0, entonces el producto escalar me queda 0 sí o sí. Y el coseno del ángulo va a dar 0 cuando los dos vectores formen un ángulo recto, un ángulo de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 va a ser 0. Entonces tengo que si tita es igual a pi sobre 2, bueno, podría ser también menos pi sobre 2 o 3 pi sobre 4, es lo mismo. No, 3 pi sobre 4 no, nada. Más menos pi sobre 2. Entonces, en este caso, el producto interno entre u y b va a ser siempre 0. O sea que acá tenemos como una forma de identificar a los vectores que son perpendiculares, ortogonales, es cuando el producto escalar me da 0. Bien. Después tenemos otra propiedad que la quería mencionar, pero en realidad no la vamos a usar hoy, que es que el producto vectorial también cumple algo similar a esto. Yo tengo que la norma de u, producto vectorial con b, me da la norma de u por la norma de b por el seno del ángulo. Eso también es importante, y de acá deducimos que si el seno del ángulo es 0, o sea que si el ángulo es 0, si los dos vectores son colineales, entonces el producto vectorial me tiene que dar 0. Bien. Bueno, teniendo estas propiedades, vamos a arrancar entonces con el ejercicio 1 de la sección 1, donde tenemos 3 vectores y tenemos que calcular ahí, hacer algunas operaciones. Tenemos los vectores u, va a ser el 2, menos 1, 7. El b es el 1, 1, menos 3. Y el w tiene coordenadas 1, menos 1, 2. Entonces, primero, en la primera parte tenemos que hallar la norma de u, la norma de b. Voy a arrancar con la norma de u. Habíamos dicho que la norma de u era la raíz cuadrada del producto interno de u por u. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá el vector u con sus coordenadas. 2, menos 1, 7. 2, menos 1, 7. Y acá, para encontrar el producto interno, lo que tengo que hacer es multiplicar la primera coordenada con la primera. Eso me va a quedar 2 por 2, son 4. Después la segunda con la segunda me queda más 1. Y después le tengo que sumar 7 por 7, que van a ser 49. Acá me queda 49, 50, 54, me quedó raíz de 54. Esto es la norma de u, o sea, lo que va, el tamaño de u, la magnitud.
¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la norma de B. Esto sería la raíz de B con B. Planteo el vector, va a ser el 1, 1, menos 3, 1, 1, menos 3. Esto me queda la raíz de 1 por 1, es 1, 1 por 1, y después le tengo que sumar menos 3 por menos 3, que me queda 9. Entonces me quedó la raíz de 11. Esto sería la norma de B. Bien, después tengo que encontrar el producto interno entre U y B. Esto va a ser, voy a plantear el producto interno de los vectores que son, va a ser el 2, menos 1, 7, y el B es el 1, 1, menos 3. Y para encontrar el producto interno tengo que multiplicar el primer término por el primer término, me queda 2, más el segundo por el segundo, es menos 1, más el tercero por el tercero, me queda 7 por 3, es menos 21. ¿Sí? Entonces me quedó 2 menos 1 es 1, menos 21, me queda menos 20. Entonces acá el producto interno me quedó menos 20. Fíjense que el producto interno puede ser negativo, es lo que nos pasó acá, se pueden multiplicar negativos con positivos y quedar negativo, pero la norma, sin embargo, va a tener que ser siempre positiva, porque es una raíz cuadrada. O sea, podría ser menos raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada tengo que hacer raíz cuadrada de un número positivo, y de hecho cuando estoy multiplicando un número por sí mismo, estoy multiplicando números positivos con números positivos y números negativos con números negativos. Entonces siempre voy a estar sumando todos números positivos y la norma me queda sí o sí mayor a 0. Bueno, y acá, después lo que me pide el ejercicio son productos vectoriales, pero antes de ir a eso quería ver otra cosa que no lo pide el ejercicio, o sea, no se preocupen mucho por eso, pero quería observar que con estos datos que tenemos podemos encontrar cuál es el ángulo entre U y B. Porque nosotros tenemos una relación entre el ángulo, el producto escalar y la norma, que es la siguiente, es el producto de U con B, me queda la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. Entonces acá tengo menos 20 es igual a el módulo de U va a ser raíz de 54 por raíz de 11 por el coseno de tita. Entonces acá si despejo, paso esto que está multiplicando para el otro lado, me queda coseno de tita igual a menos 20 entre raíz de 54 por 11. Acá la raíz tiene una propiedad que cuando multiplico raíz por raíz es lo mismo que la raíz del producto, por eso lo escribo de esta manera. Y bueno, acá pueden encontrar cuál es este número, le hacen arco coseno y encuentran cuál es el ángulo entre U y B. Yo no lo voy a hacer ahora, tampoco lo pedía el ejercicio, pero este número me va a quedar muy chiquito, me va a quedar creo que menos 0,8 o una cosa así, o sea que queda muy chiquito. Y por lo tanto el ángulo, tengo que el coseno del ángulo me va a quedar algo que es casi 0, entonces el ángulo va a tener que ser casi un ángulo recto, o sea, casi piso de 2. Pero queda para que lo corrobore. Pueden ponerlos también en GeoGebra o alguna otra aplicación y ver que el ángulo va a ser muy parecido a un ángulo recto. Pero bueno, pasamos al resto de las cosas que nos pide el ejercicio. Tenemos que encontrar el producto vectorial entre U y B. A ver. La norma de U creo que está bien.
Me dicen acá por el chat que le dio algo distinto. Eh, revísenlo si alguien más le da distinto. A mí me quedó así. Bien. Bueno, me dicen acá que el ángulo es de 91 grados, como les decía, queda muy cerquita de 90 grados, se pasa un poquito, pero, pero queda ahí. Bueno, vamos ahora con el producto vectorial, que se los definí de una forma un poco rara, pero ahora vamos a ver que en realidad para calcularlo va a ser facilísimo. Lo que voy a hacer con el producto vectorial, lo voy a plantear como un determinante. Esto puede ser un poco raro, pero van a ver que cuando terminemos de hacer las cuentas va a tener sentido. Lo que vamos a hacer es, voy a plantear una matriz de 3×3, donde en las últimas dos filas voy a poner los vectores que me interesan, que son el U y el B. Los tengo que poner ordenados. Entonces primero pongo U, 2, menos 1, 7, y después el B, que es el 1, 1, menos 3. Y en la primera fila, lo que voy a poner van a ser como coordenadas. Voy a poner I, J, K. Esto parece medio raro, pero yo cuando desarrolle este determinante, me va a quedar I multiplicado por un número real, que va a ser de hecho este determinante, después J multiplicado por un número también, y K multiplicado por un número. Y yo quiero que el producto vectorial me quede un vector. Entonces el vector que me va a quedar va a ser, en la coordenada primera, el número que esté multiplicando por I, en la segunda coordenada, lo que me quede multiplicando por J, y en la tercera coordenada, lo que me quede multiplicando por K. ¿Tá? Acá importa el orden. Si yo tuviera el producto vectorial de B con U, me queda con un signo negativo. O sea, esto es menos B con U. ¿Sí? Por eso importa el orden acá. Fíjense que si los pongo al revés, se me aparece un -1 en el determinante. Bueno, para resolver este determinante lo que voy a hacer es, voy a desarrollar por la primera fila, ¿sí? La que tiene el IJ acá. Entonces me queda I multiplicado por -1, acá tengo que poner la fila y la columna, o sea, estoy en la fila 1 y la columna 1, me queda -1, la 1 más 1, y me queda multiplicado por el determinante de eliminar la primera fila y la primera columna, o sea, el determinante de -1, 7, 1, menos 3. Después me queda J por -1 a la 2 más 1, por el determinante de eliminar la columna 2 y la fila 1. O sea que me queda 2, 1, 7, menos 3. ¿Sí? Y por último voy a tener acá multiplicado por -1 a la 3 más 1, ¿sí? Columna 3, fila 1, y va a estar multiplicado por el determinante de la matriz 2, menos 1, 1, 1. Bien, entonces, este -1 es un 1, pues está elevado a la 2, y este también, o sea que es como que si no estuvieran, son un 1, y este sí me queda un -1. Entonces, voy a escribir I multiplicado por este determinante, el determinante va a ser -1 por -3, son 3, pues menos 7 por 1, menos 7, después tengo menos J por 2 por -3 son -6, y después menos 7 por 1, menos 7, y después en K voy a tener 2 por 1, son 2, 1 por -1 es -1, como estoy restando, pongo menos 1, me queda más 1. Y ahora calculamos, me va a quedar I por 3 menos 7 son -4, después J, acá tengo -6 menos 7 son -13, y como tengo un menos antes, me queda positivo, o sea, me queda multiplicado por 13. Y después, acá lo tengo multiplicado por
2 más 1 son 3. ¿Sí? Entonces, el resultado del producto vectorial va a ser el vector que en las coordenadas tenga -4, 13 y 3. Lo voy a escribir así, -4, 13 y 3. Si revisan la definición que yo les di antes, era un poco rara, ¿no? Yo se los puse como en coordenadas. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Pero claro, es mucho más fácil verlo con el determinante. Lo ponemos de esta manera y listo. Bueno, y después, lo otro que nos pide hallar es la norma de U con B. La norma de... La norma de U con B va a ser la raíz del producto interno de U con B y U con B, o sea, U producto con B va a ser este vector, entonces planteo el producto interno en -4, 13, 3 con -4, 13, 3. Y esto me queda la raíz de -4 por -4 son 16, 13 por 13 me queda 169, y 3 por 3 me queda 9. Entonces acá esto me va a quedar raíz de 100. ¿Alguien con calculadora que pueda hacer esta cuenta? 194. 194. Gracias. Ahí va. Raíz de 194. Bárbaro. Acá las raíces de los números ni me estoy fijando si son cuadrados perfectos, si lo podría tipo encontrar algo más simple, lo dejo así con la raíz. Pero quizá en algún caso les puede quedar un número. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos con la parte B. Acá lo que estamos haciendo es primero el producto vectorial de U con B. Me quedó este vector. El producto vectorial es algo que toma dos vectores y me devuelve un vector. Y después lo que me pedía era la norma de ese vector. Entonces encontré el producto interno de ese vector con sí mismo y después consideré la raíz. Bueno, en la parte B tenemos que ver si es asociativo el producto vectorial. La respuesta es que no. Justamente lo que me dice es observar que el producto vectorial no es asociativo. Entonces tengo que calcular U, producto vectorial, con B, producto vectorial con W, con el paréntesis ahí, o sea, primero hago esta operación y después hago esta. Y después lo que tengo que hallar es U con B, y después le hago el producto con W. Este U con B es el que ya encontramos acá, entonces esto va a ser un poco más simple. Bien, primero vamos con esta. Lo que tengo que hacer primero es el producto vectorial de B con W. Esto va a ser un determinante donde en la primera fila pongo mi vector IJK, que va a representar las coordenadas, cada una de las coordenadas, 1, 2 y 3 de mi resultado. Después, el vector B es el 1, 1, menos 3. El W es el 1, menos 1, 2. Y entonces esto me va a quedar I por el determinante de esta matriz, 1, menos 3, menos 1, 2. Después, J ya vimos que queda multiplicado por menos 1 por J por el determinante de la matriz 1, 1, menos 3, 2. Es el determinante de sacar la primera fila y la segunda columna. Y después tengo acá multiplicado por el determinante de 1, 1, 1, menos 1.
Entonces esto me va a quedar I por 1 por 2, 2. Después tengo menos 3 por menos 1, me queda 3. Entonces van menos 3. Después tengo menos J por 1 por 2, 2. Menos 3 por 1, menos 3. O sea que me queda menos menos 3, sería más 3. Y después tengo K multiplicado por 1 por menos 1, menos 1, menos 1. Entonces esto va a ser, en la primera coordenada, que es la que está multiplicando por I, voy a tener 2 menos 3, menos 1. En la segunda tengo 2 más 3, que son 5. Y después cuando lo resto me quedan menos 5. Y después acá tengo menos 2. Entonces acá encontré el producto vectorial entre B y W. Se puede usar lo que les dije al principio. ¿Sí? Yo al principio les definí el producto vectorial de esta manera. Es exactamente lo mismo. De hecho, lo pueden plantear genérico, un determinante, y van a ver que les queda esto. El tema es que, yo qué sé, si se lo acuerdan de memoria esto, está de más. Yo no me lo acuerdo siempre de memoria, por eso planteo el determinante. Me parece que en una instancia de evaluación es mucho más cómodo plantear el determinante y desarrollar que acordarse todo esto de memoria. Pero si ustedes se lo acuerdan y les queda más cómodo, lo pueden hacer de esa manera. No, lo que multiplica J no es lo mismo que multiplica I. Lo hice mal. Eh, no, está bien. Acá, para lo que multiplica I, es eliminar la primera columna y la primera fila, o sea que me queda esta matriz, la 1 menos 1 menos 3, 2. Y para J estoy eliminando la segunda columna y la primera fila, o sea que me queda 1, 1 menos 3, 2. Bien. Ojo, Iván, con ese menos 2. Creo que, o sea, acá me queda 1 por 2, me queda 2. Y después tengo menos 3 por menos 1, me queda 3. Y eso lo tengo que restar, por eso menos 3, me quedó menos 1. Bien. Acá encontramos el producto interno el producto vectorial, perdón, de B con W. Después a eso lo tenemos que hacer el producto con U. Entonces, tengo que hacer U producto con B con W. El producto vectorial se llama producto cuña, también les digo por las dudas, por si lo llamo así. Producto cuña es el producto vectorial, y al producto escalar se le llama también producto interno. Entonces ahora voy a plantear, bueno, mi primera fila, la de siempre, I, J, K. Después la segunda, voy a poner el vector U, que era el 2, menos 1, 7. Y en la tercera fila tengo que poner el producto vectorial de B con W, que es esto que encontramos acá. Menos 1, menos 5, menos 2. Entonces acá me va a quedar I. No voy a plantear cada uno de los determinantes, lo voy a hacer un poco más rápido. Si les llega a generar alguna duda, me lo pasan ahí por escrito y voy más lento. Y lo estoy multiplicando por este determinante, el de eliminar la primera columna. Entonces tengo menos 1 por menos 2, me quedan 2, menos 7 por menos 5 van a ser menos 35, entonces me queda en realidad más 35. Después tengo J, me he quedado con un menos, lo habíamos dicho, y lo tengo que multiplicar por el determinante de eliminar la columna del medio.
O sea que va a ser 2 por menos 2 son menos 4, menos 7, me queda más 7. Y después tengo acá, que va multiplicado por el determinante de eliminar la tercera columna. O sea que me queda 2 por menos 5, son menos 10. Y después tengo más 1, que va restando, me queda menos 1. Entonces las coordenadas de este vector me quedaron 35 más 2 son 37. Después tengo 7 menos 4 son menos 3, pero yo tenía un menos antes, entonces me queda más 3. Y, no, perdón, me quedaba 3 y como tengo un menos me quedan menos 3. ¿Sí? 7 menos 4 son 3. Y acá tengo menos 11. Entonces acá encontramos el producto vectorial B con W y después a eso hacerle el producto vectorial con U. ¿Tá? Ahora lo que nos queda es ver qué pasa con el U con W y después esto lo multiplico por W. U con B con W. ¿Tá? Profe, una consulta. ¿Por qué Sí. quedó menos 3? Es 7 menos 4, me queda 3, y después tenía un menos yo antes, porque la coordenada J siempre va multiplicada por menos 1. Por eso me quedó menos 3. Ah, gracias, gracias. Bien, acá voy a plantear I, J, K. El vector U con B ya lo calculamos antes en la parte A. Les recuerdo acá que nos había quedado el menos 4, 13, 3. Entonces ese es el que va a ir en la segunda fila. Menos 4, 13, 3. Y después en la última fila tengo el vector W, que era el 1, menos 1, 2. Entonces este producto me va a quedar I, va a estar multiplicado por este determinante, va a ser 13 por 2, son 26. 3 por menos 1 me va a quedar menos 3, pero lo estoy restando, entonces me va a quedar más 3. Después tengo J, que va restando, y va multiplicado por el determinante, el resultante de eliminar la segunda columna, o sea que me queda menos 4 por 2, son menos 8. Y después menos 3 por 1, menos 3. Y después me queda acá multiplicado por el determinante resultante de eliminar la tercera fila. O sea que sería menos 4 por menos 1, son 4, menos 13 por 1. Entonces esto me va a quedar 26 más 3 son 29. Después en J tengo menos 8 menos 3, me quedan menos 11, pero tengo un menos antes, adelante, entonces me va a quedar 11. Y en la última coordenada me va a quedar 4 menos 13, que van a ser menos 11. ¿Sí? Entonces lo que Profe, observamos... ahí es menos 9, disculpa que corte. Sí, gracias. Menos Disculpa que 9. corte, profe. No, todo bien. Bien. Bueno, acá lo que hay que observar es que me quedó distinto. Según dónde pongo los paréntesis, me queda distinto el producto vectorial. ¿Sí? Si hago primero B con W y después eso hago el producto con U, me queda este vector. Y si hago U con B y después lo multiplico por W, me queda otro vector que nada que ver. No sé, Juan, ¿dónde decís que tiene que quedar 3? Ok. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Con esto concluimos el ejercicio 1. Vemos que el producto vectorial no es asociativo. Menos 11, ¿dónde, Diego? El valor de J.
Sí, me queda menos 11, pasa que J siempre está multiplicado por un menos. ¿Tá? Porque es porque el determinante, o sea, me aparece acá en la fila 1 y en la columna 2. Entonces, a diferencia de I y K, que van multiplicados por un menos 1 a la 2 o menos 1 a la 4, acá me queda un menos siempre ahí en la columna del medio. Bueno, vamos a pasar entonces al ejercicio 5. Bien, acá tenemos que encontrar, nos dan algunos datos de los vectores U y B, y tenemos que encontrar el módulo de B en la parte A. En la parte B nos piden un poco más. Con este práctico de Iván vamos a estar 2 clases, esta y la del viernes. Bueno, en la parte A tenemos que hallar el módulo de B, y sabemos que tenemos que el ángulo entre U y B es igual a pi sobre 4, entonces le voy a llamar tita a ese ángulo, voy a poner tita igual a pi sobre 4. Y después la otra información que nos dan es que el módulo de U va a ser igual a 3. Y bueno, después lo otro que tenemos es que U menos B es perpendicular a U. Perpendicular, supongo que ya saben lo que significa, pero va a ser que tengo un ángulo recto, o sea, un ángulo de pi sobre 2. Entonces dijimos nosotros que cuando tenemos un ángulo de pi sobre 2, el producto interno me queda 0. Entonces ya lo voy a escribir de esa forma. El producto interno entre U menos B y U va a ser igual a 0. Esto es re importante, les diría que es como de lo más importante que tienen que saber. Cada vez que les dicen que algo es perpendicular o ortogonal, tienen que pensar automáticamente que el producto escalar es 0. Un montón de ejercicios salen tipo... Profe, ¿y qué Sí, sería U menos B? O sea, ahí está restando los vectores sí, es resta o de una forma de vectores. escribir. No, es resta de vectores. Nosotros tenemos que... O sea, la suma entre vectores la tenemos definida como con la regla del paralelogramo, ¿no? Donde trasladamos un vector y vemos ahí el resultado. Acá tengo la suma de U y B. Y cuando resto es tomar el vector B, ponele negativo, o sea, le cambio el sentido y calculo la suma de menos B con U. Sería eso la resta. Gracias. No, este práctico lleva una semana, o sea, son 2 clases, es la de hoy y la del viernes. Estamos un poco desfasados con los otros grupos porque nosotros esta semana vamos a tener 2 clases y los otros van a tener una sola. Pero no importa, igual le vamos a dedicar 2 clases a esto nomás. A menos que se nos vaya más largo, pero no creo. Bueno, tenemos que encontrar el módulo de B. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a partir de este producto interno, que tengo que es igual a 0, es U menos B con U. Y acá voy a considerar la propiedad distributiva del producto interno. Yo sé que esto me va a quedar igual a U por U menos B por U. Esta propiedad es igual que el producto, es como si estuviera haciendo un producto de números reales y tengo una distributiva. Entonces, bueno, esto tiene que ser igual a 0, entonces tengo que el producto interno de B con U tiene que ser igual al producto interno de U con U. Ahora, el producto interno de U con U va a ser la norma de U al cuadrado. Sí, nosotros la norma de U la tenemos definida como la raíz del producto interno de U con U. Entonces la norma al cuadrado me queda el producto interno. Nosotros la norma sabemos que es igual a 3, entonces la norma al cuadrado me va a quedar 9.
¿Mm? Bueno, y por otro lado, tenemos otra información más, que es la propiedad que me relaciona el Producto Interno de B con U con las normas de U de B y el ángulo. Es la propiedad que dice que B con U es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. Nosotros encontramos que el Producto Interno de B con U me quedaba, bueno, la norma de U al cuadrado, que va a ser 9, entonces acá voy a poner 9, es igual a la norma de U, que es 3, por la norma de B, que es lo que queremos encontrar, y después me quedaría el coseno de pi sobre 4, ¿verdad? Nosotros nos dan cuánto vale el ángulo, y el coseno de pi sobre 4 va a ser 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Bueno, acá entonces nos queda despejar nomás, y ya encontramos U. Paso dividiendo el 3, y acá me va a quedar un 3, y el raíz de 2 pasa multiplicando, entonces me queda que 3 por raíz de 2 es igual a la norma de B. Sí, aquí encontramos lo que nos pide el ejercicio, la norma de B. El 1 sobre raíz de 2 es el coseno de pi sobre 4. ¿Sí? Nosotros nos decían que el ángulo era pi sobre 4, y el coseno va a ser 1 sobre raíz de 2. Esto del el coseno y el seno no tienen por qué saberlo de memoria, creo que en las pruebas se los vamos a dar, pero está bueno igual que algunos los tengan ahí. Tipo, de pi sobre 4, tanto el seno como el coseno me queda 1 sobre raíz de 2. Después está el coseno de pi sobre 2 me queda 0. Esas cosas está bueno que las tengan ahí a mano. El 9 salía de lo que vi antes, de esta propiedad acá, de que el Producto Interno de B con U era igual al Producto Interno de U con U, y eso era 3 al cuadrado. Sí, esto siempre en radianes le vamos a dar los ángulos, sí. Bien, ¿alguna duda más de esto? La parte B es como esto, pero más complicado, así que sáquense todas las dudas. Ah, no, en el resultado final, acá lo que dice que yo tenía 9 igual a 3, esto en realidad lo podría haber dejado como la norma de U al cuadrado y esto como la norma de U. Lo que hice fue dividir 9 entre 3, pasé dividiendo el 3, eso me quedó igual a 3, y después pasé el raíz de 2 multiplicando, por eso me quedó 3 por raíz de 2. No, el coseno me queda así, me queda 1 sobre raíz de 2. Después cuando lo paso para el otro lado me queda multiplicando raíz de 2. Bien. Bueno, vamos con la segunda parte y ahí se les van a terminar de aclarar las dudas ahí que le van quedando. Bueno, la parte B es muy similar, pero ahora, además de hallar la norma de B, tenemos que hallar también la norma de U más B. Entonces tenemos que hallar la norma de B y la norma de U más B. Y sabemos el ángulo entre U y B es pi sobre 4, θ igual a pi sobre 4, esto es igual que la vez pasada. Ya sabemos además que
el coseno de tita, se los voy a poner acá, el coseno de tita entonces va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Después tenemos que la norma de U es igual a 3. Y además tenemos que el ángulo entre U más B y U es igual a pi sobre 6. Entonces le voy a llamar alfa. Esto va a ser el ángulo entre U más B y U va a ser igual a pi sobre 6. ¿Sí? Y además ya les voy a decir cuánto queda el coseno. El coseno de pi sobre 6 va a ser raíz de 3 entre 2. ¿No? Esto también es uno de esos que está bueno que los tengan medios prácticos, no los tienen por qué saber de memoria, pero está bueno que los tengan a mano. Bueno, vamos a arrancar entonces con este dato que nos dan acá, el coseno de pi sobre 6. Como tenemos un ángulo, vamos a plantear el producto interno entre U más B y U. Sabemos que esto va a ser igual a la norma de U más B, por aquella propiedad que les dije al principio, por la norma de U por el coseno del ángulo. Entonces esto me va a quedar la norma de U más B por 3 por el coseno de alfa, que va a ser raíz de 3 entre 2. ¿Sí? Bueno, acá nos aparece la norma de U más B, que es una de las cosas que queremos encontrar. Ahora voy a hacer distributiva en este producto interno para llegar a algún dato más. Entonces me queda el producto interno de U con U más el producto interno de B con U. U con U más B con U. ¿Sí? Bueno, el producto interno de U con U va a ser la norma de U al cuadrado, o sea que va a ser 3 al cuadrado, va a ser 9. Le voy a poner así, la norma de U, ahora después le pongo el 9, la norma de U al cuadrado. Y después el producto interno de B con U, podemos usar la misma propiedad que usamos antes. Yo tengo el producto interno de B con U, esto me va a quedar la norma de B por la norma de U por el coseno del ángulo que forma. El coseno de tita en este caso. Tita era el ángulo entre U y B. Entonces, acá puedo reemplazar con los valores bueno, de norma de U y coseno de tita. Entonces me está quedando 9 más norma de B por 3 por coseno de tita, que va a ser 1 sobre raíz de 2. Esto es igual a esto que nos había quedado antes. La norma de U más B por 3 raíz de 3 entre 2. Acá todavía no llegamos a nada, no llegamos a encontrar los valores que queremos, pero tenemos una relación entre la norma de B y la norma de U más B. Entonces esto de acá va a ser importante, porque si encontramos con otro camino, por otra forma, la norma de B o la norma de U más B, podemos encontrar el otro. En este caso lo que vamos a hacer es encontrar la norma de B y después sustituir en esta ecuación para encontrar la norma de U más B. Entonces, para encontrar la norma de B, lo que voy a hacer es voy a ir voy a plantear el producto interno entre U y B. ¿Sí? Que acá ya trabajamos con el producto interno entre U y B. Acuérdense que es conmutativo el producto interno, o sea que U con B es lo mismo que B con U. Y esto va a ser igual a la norma de B por la norma de U por el coseno de tita. A ver. No, perdón, con esto no vamos a llegar a nada, disculpen. No llegamos a nada. No, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con esta ecuación de acá.
¿tá? Vamos a desarmar esta norma para separarlo entre algo que me aparezca la norma de U y la norma de B. Yo la norma de U ya la tengo y la norma de B es una incógnita. Entonces acá me aparece la norma de B, despejo con esta y listo. Entonces me va a quedar 9 más norma de B por 3 entre raíz de 2 es igual a la norma de U más B, lo voy a plantear como la raíz del producto interno de U más B con U más B. ¿Tá? Esto multiplicado por 3 raíz de 3 entre 2. Y ahora voy a hacer dos pasos en uno, a ver si me siguen. Voy a hacer dos cosas. Primero voy a dividir toda la ecuación entre 3, porque el 3 me está apareciendo multiplicando en todos los términos, entonces lo voy a cancelar. Cancelo este 3 de acá, este 3 de acá, y este 9 me queda igual a 3, ¿tá? Porque sería 9 dividido 3. Y después lo que voy a hacer, además de eso, voy a hacer distributiva acá en este producto interno. Me va a quedar U con U más U con B, y después me va a quedar B con U más B con B. U con U más U con B más B con U, que recuerden que es igual a U con B, más B con B. ¿Sí? Y esto me queda multiplicando por raíz de 3 entre 2. ¿Tá? No, con raíz de 2 no hice nada, Agustín. No. El raíz de 2 por ahora lo estoy dejando ahí, quieto. Ahora lo que voy a hacer, voy a hacer otra vez dos cosas a la vez. Voy a pasar esto para el otro lado, o sea, voy a tener que multiplicar por 2 y dividir entre raíz de 3, ¿tá? Y después, primero voy a hacer eso y después voy a jugar con la raíz esta que me quedó acá. Entonces, multiplico por 2 y divido entre raíz de 3. Me queda 2 por 3 entre raíz de 3 más norma de B por 2 entre raíz de 2 por raíz de 3. Y acá me quedó una raíz de el producto interno de U con U. Esto va a ser la norma de U al cuadrado. Después tengo el producto interno de U con B. Y acá tengo el de B con U, que es lo mismo. Entonces lo voy a escribir como 2 veces el producto interno de U con B. Y después tengo el producto interno de B con B, que esto va a ser la norma de B al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá, a ver si me alcanza lo último de la hoja, voy a reemplazar por los valores que ya conozco. Yo la norma de U la conozco. La norma de U era 3. Entonces la norma de U al cuadrado me va a quedar 9. Después me aparece el producto interno de U con B. Nosotros el producto interno de U con B ya lo utilizamos acá, ¿sí? Me quedaba el producto interno de U con B, era norma de B por norma de U por coseno de tita. Lo voy a volver a hacer eso acá al costado, quedó medio mezclado ahí. El producto interno de B con U era la norma de B por la norma de U por el coseno de tita. Y esto era la norma de B por 3, que era la norma de U, y el coseno de tita era 1 sobre raíz de 2. Entonces me queda dividido entre raíz de 2. ¿No? Entonces ahora cuando me aparece U con B, voy a reemplazar justamente por este valor. Entonces me queda 2 veces por 3 entre raíz de 2 por la norma de B. Y después me está quedando la norma de B al cuadrado. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta?
Acá volví a escribir algo que ya había utilizado en realidad. Utilicé que la norma de B con U me queda la norma de B por la norma de U por el coseno del ángulo entre los dos. Y después reemplacé la norma de B, no sé lo que es lo que quiero encontrar. La norma de U me queda 3 y el coseno de tita me queda 1 sobre raíz de 2. Por eso me quedó de esta manera. Esto igual ya lo había utilizado acá. Acá yo tenía la norma de U al cuadrado y después el producto interno de B con U. Bien. Bueno, tenemos entonces esta ecuación de acá abajo. Lo que voy a hacer ahora, o sea, en esta ecuación me aparece la norma de B, me aparece acá un número cualquiera, y después tengo la norma de B otra vez y la norma de B al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a multiplicar al cuadrado, o sea, voy a tomar cuadrados de los dos lados de la ecuación, para que se me vaya esta raíz cuadrada y entonces para que pueda despejar la norma de B, ¿verdad? O sea, no, Diego, eso no se cumple. Eso no se cumple. La norma de U más B es menor o igual a la norma de U más la norma de B. Pero la igualdad es muy raro que se cumpla. Eso se cumple creo que solo cuando son colineales. Lo que voy a hacer acá es esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado. ¿Ah? Entonces, al lado derecho de la ecuación me va a quedar fácil, pues simplemente deshacerme de la raíz cuadrada. Pero acá tengo que hacer el cuadrado del binomio, ¿tá? Porque tengo una suma al cuadrado. Entonces me queda el primer término al cuadrado, que va a ser, acá tengo un 6, lo voy a escribir como 6 al cuadrado, entre 3. Después tengo que hacer 2 por la multiplicación de los dos términos, me queda más 2 por 6 por 2 por norma de B entre raíz de 3 por raíz de 2 por raíz de 3, ¿sí? Y después me queda el último término al cuadrado. Entonces me va a quedar 4 por norma de B por 2 por 3. Y esto va a ser igual a el último término sin la raíz cuadrada. O sea, va a ser 9 más 6 entre raíz de 2 por la norma de B más la norma de B al cuadrado. Bien. Profe, Sí, en la norma ahí va, esa misma te iba a decir. sí, gracias. Bien. Ahora sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar todo para el mismo lado, pero antes de hacer eso capaz que simplifico un poco. Por ejemplo, acá, 6 al cuadrado entre 3, la 6 al cuadrado va a ser 3 por 2 al cuadrado. Entonces, cuando lo divido entre 3, me queda 3 por 2 al cuadrado, eso va a ser 12. 6 al cuadrado entre 3 es 12. Después acá estoy sumando, voy a escribir de esta manera, 3 por 2, eso va a ser el 6 por 2 por 2, por la norma de B. Acá voy a tener 3 por raíz de 2, entonces se me cancela un 3. Esto de acá, estoy multiplicando los dos términos que me quedaban antes. O sea, es 2 veces los dos términos multiplicados. Entonces me queda 2 por 6, el 6 es esto de acá, y después por otro 2.
Acá voy a tener 4 entre 2, me queda 2. Entonces acá tengo 2 tercios b cuadrado es igual a 9 más 6 entre raíz de 2, norma de b, más norma de b al cuadrado. Bueno, y ahora voy a pasar todo para este lado. O sea, los términos que tengo acá los voy a pasar para este lado de la igualdad. Entonces me va a quedar 0 es igual a... Primero, miro el término independiente. Acá tengo un 9 y paso restando un 12. 9 menos 12 me va a quedar menos 3. Después miro qué pasa con los que están multiplicando a la norma de b. Es la norma de b por lo que ya tenía antes, va a ser 6 entre raíz de 2. Esto lo puedo simplificar también, ahora vamos a ver qué pasa. Y acá voy a tener 2 a la 3 entre raíz de 2. Esto pasa restando, entonces me queda 2 a la 3 entre raíz de 2. Esto va a quedar mucho más simple, van a ver ahora después. Y después tengo la norma de b al cuadrado, que estaba multiplicada por 1, y ahora le estoy restando 2 tercios. Pero la norma de B, del lado del igual de la parte de la derecha, ¿no la puedo meter también en el paréntesis? Que quede norma de B por norma de B. Y como que medio saca factor común. Sí, pero no me sirve de nada porque tengo un término independiente, entonces no me sirve de nada sacar factor común. Lo que estoy buscando hacer es escribir la norma de b al cuadrado por un número, norma de b por otro número, y el término Ah, está. independiente Bien. para después hacer báscaras. Dale, notable. Gracias. Bien, tendríamos que simplificar un poco este número de acá, ¿no? Este es igual a 1 tercio, 1 menos 2 tercios, y esto de acá me va a quedar 6 menos 8 entre raíz de 2. Esto va a ser menos 2 entre raíz de 2. Y acá puedo multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Entonces multiplico por raíz de 2, divido por raíz de 2, y me quedó menos 2 por raíz de 2 entre 2. Entonces acá se me cancela un 2 y me queda igual a menos raíz de 2. ¿Sí? Esto sería lo que está multiplicando la norma de b. Entonces me quedó 0 es igual a menos 3 más norma de b por menos raíz de 2 más la norma de b al cuadrado entre 3. ¿Está? Bueno, nos quedó súper simple. Ahora podemos hacer báscaras para encontrar cuánto tiene que ser la norma de b. Entonces, tenemos que esto es igual a 0 si, solo si, la norma de b es igual a menos b, o sea, raíz de 2, más menos raíz de b al cuadrado, me queda 2, menos 4 por a, que es 1 tercio, por c, que son menos 3. Y esto me queda dividido entre 2 por a, o sea, 2 por 1 tercio. Bien, acá me queda los menos, se me cancela el 3 también. Entonces me va a quedar acá adentro 4 más 2 son 6. Me queda raíz de 2, más menos raíz de 6, entre 2, entre 3. Acá el 3 lo puedo pasar para arriba, o sea, me queda 3 multiplicado por todo esto. Me está quedando 3 medios, lo voy a escribir así, 3 medios por raíz de 2, más menos raíz de 6. Bueno, encontré 2 posibles valores para la norma de b. O sea que parecería como que b puede tener 2 valores distintos, ¿no? Pero la realidad es que no, porque acá raíz de 6 va a ser siempre más grande que raíz de 2. Entonces, si yo tuviera un menos, esto me queda negativo. Pero nosotros habíamos dicho que las normas tienen que ser siempre positivas. O sea, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Y esto se da si, solo si, la norma de b,
tiene un más acá. O sea que es igual a 3 medios por raíz de 2 más raíz de 6. Entonces acá encontramos nuestro valor de la norma de B. ¿Sí? Ahora volvemos a las otras cosas que les hayan quedado dudas. Ahora lo que nos queda encontrar es la norma de U más B. Y por eso voy a volver acá a esta ecuación que teníamos, que yo les dije que iba a ser importante porque me relaciona la norma de B con la norma de U más B. Entonces ahora que tengo un valor de la norma de B, simplemente lo pongo en esta ecuación y encuentro cuánto es la norma de U más B. En realidad, no voy a usar esta fórmula exacta, voy a usar esta que tengo acá abajo, y acá en realidad lo que tengo es la norma de U más B. Hice cambios, en realidad esto es la norma de U más B. Voy a usar esta porque ya despejé en realidad el raíz de 3 y el 2 y me quedó de esta manera. A ver. Teníamos que 6 entre raíz de 3, estoy usando esto de acá, más la norma de B, encontramos que es 3 medios por raíz de 2 más raíz de 6. Esto iba multiplicado por 2 y dividiendo tenemos a raíz de 6. ¿Sí? Raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Y después del otro lado de la igualdad tenemos la norma de U más B. Entonces la norma de U más B va a ser 6 entre raíz de 3 más 6 por raíz de 2 más raíz de 6 entre 2 por raíz de 6. Esto me quedó la norma de U más B. Se puede simplificar un poco más, pueden juntarlos, pueden multiplicar, dividir ahí, pero va a ser esto. El 3 de Bhaskaras me quedó positivo, porque yo tengo un menos, es menos 4 por A por C. Entonces cancelé este menos de acá con el que tenía antes. Voy a mostrar un poco la otra hoja que me la pidieron, y de paso respondo las dudas que tengan. Es largo todo este procedimiento, tiene un montón de detalles, así que pregúntenos más lo que les haya quedado. Después de hallar la norma de B, después de hallar la norma de B, usé esta ecuación que me relacionaba la norma de B con la norma de U más B. En realidad la usé un poco cambiada, porque yo acá, después de encerrar esto, me di cuenta que si pasaba esto multiplicando para el otro lado, se simplificaba la cosa. Entonces lo que hice fue usar esta fórmula, que fue ya después de que pasé para el otro lado, me quedaba la norma de B acá, y del otro lado la norma de U más B. Entonces simplemente reemplacé con el valor de la norma de B que encontré, y encontré la norma de U más B. Bien, y acá, paso a la otra hoja. Acá con Bhaskaras lo que hice fue observar que si yo me quedo con el valor que tiene un menos, entonces me va a quedar raíz de 2 menos raíz de 6, que no sé bien cuánto queda, lo pueden calcular, pero me va a quedar un valor negativo, porque raíz de 6 es más grande que raíz de 2. Entonces por eso me quedo con el más,
O sea, yo acá tengo dos valores y elijo quedarme con uno solo, que es el que representa la norma de B, porque el otro no es una norma. Un número negativo no puede ser una norma. Vemos que las normas son siempre positivas. Por eso es que me quedo solo con el que tiene un más. Acá el raíz de 3 lo eliminé porque estaba multiplicado por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 me queda 3, por eso se me fue. Bueno, nos va quedando poquito tiempo, pero vamos a arrancar el 2.1 y lo seguimos la clase que viene, pues no nos va a dar hoy para terminar. Pero por lo menos la primera parte creo que nos alcanza. Bueno, esta sección 2 se llama ecuaciones de rectas y planas, y vamos a ver cómo las ecuaciones que vimos en el práctico pasado, en el práctico 6, quedan mucho más simples cuando las puedo definir con un producto escalar o producto vectorial. Acá va a ser el producto escalar el que utilicemos. Entonces, en la parte A, me piden hallar la ecuación del plano que pasa por el punto A igual a menos 3, 1, 0, y que es perpendicular a un vector ahí que me dan, que le voy a llamar B igual a menos 1, 2, 3. Entonces, queremos hallar un plano pi tal que el punto A pertenece a pi, y además el plano es perpendicular a B. Entonces esto lo voy a escribir como P perpendicular a pi. No sé si conocen esta notación. Significa que son perpendiculares, o bueno, que el producto interno me da 0. Entonces, me voy a olvidar un poco del punto para empezar, y me voy a centrar en lo del vector. ¿Cómo es que me dan? O sea, nosotros cuando nos daban un plano, nos daban un punto de origen y dos vectores, entonces nosotros lo que hacíamos era decir, tipo, tengo este vector, después miro todas las combinaciones lineales de estos vectores y me va a quedar todo un plano. Ahora me dan un vector perpendicular, como una cosa así. Y fíjense, o sea, lo que vamos a ver es que dando un vector perpendicular es equivalente a dar dos vectores que pertenecen al plano. Porque yo, teniendo un vector perpendicular, tengo definidos un montón de vectores. O sea, a mí me das un vector y me decís, encontrame todos los que son perpendiculares a ese. Bueno, yo tengo este que está acá, este que está acá, después este que está por acá, también es perpendicular a este, ¿no? Todo un ángulo recto, otro que está por acá en el plano también. Capaz en el dibujo no se nota tanto, capaz que lo mejor es imaginarse como que el vector que me dan es uno que pincha la hoja. Entonces lo voy a escribir como así. No sé si conocen esta notación, significa que es un vector así, que pincha. Y me dicen, encontrame todos los vectores que son perpendiculares a ese. Bueno, todos los de la hoja son perpendiculares. Uno por acá, otro por acá, otro por acá, son todos perpendiculares a este. Y todos estos definen un plano, que es el plano de la hoja. ¿Tá? Entonces vamos a ver justamente eso. Si me dan un vector y me dicen, encontrame todos los vectores que son perpendiculares a ese, eso me da todo un plano. Entonces, primero vamos a plantear eso, o sea X y Z, un punto genérico del plano. Voy a plantear que este punto X y Z tiene que ser perpendicular al vector B. ¿Tá? Entonces planteo que el producto interno entre X y Z
y el vector menos 1, 2, 3, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces acá, calculo el producto interno y bueno, me va a quedar menos x más 2y más 3z igual a 0. Me quedó la ecuación de un plano, ¿no? Nosotros sabemos que los planos tienen ecuación ax más bi más cz más d igual a 0. Esto tiene la forma de un plano. Lo único que me falta es el d. ¿Tá? Acá, o sea, esto va a ser un plano, ¿sí? Pero acá no tengo forma de que me aparezca un término independiente, porque estoy siempre multiplicando por x, por y o por z. Entonces, en realidad, o sea, este plano me da el que estamos buscando, o sea, tiene la dirección que buscamos, la dirección de ser perpendicular a b, lo único que va a estar centrado en el origen, ¿tá? El punto 0, 0 pasa por este plano. Si nosotros queremos ver cuál es el plano que pasa por el punto A, lo que voy a plantear es lo siguiente. Voy a plantear que pi tiene esta dirección, o sea, los vectores x y z, el vector x y z está multiplicado por este vector, pero voy a plantear como que tengo un término independiente d que no conozco. Y usando el punto de origen vamos a despejar ese d. O sea, voy a plantear que pi tiene la forma menos x más 2y más 3z más d igual a 0. Y ahora como yo sé que A pertenece a pi, tengo que, bueno, voy a reemplazar con los valores de x y z del punto A, acá en esta ecuación, me queda menos x, me queda menos 3, son 3, más 2 veces y, me queda más 2, más 3 veces z, z es 0, me queda 3 por 0, más d, tiene que ser igual a 0. Acá tengo 3 más 2 es igual a 5, tengo que 5 más d es igual a 0, entonces d va a ser igual a menos 5. Entonces, mi plano pi, que es perpendicular al vector b y que pasa por A, va a tener ecuación menos x más 2y más 3z menos 5 igual a 0. Profe, yo no entendí por qué, o sea, hallamos el plano del otro y por qué después pusimos de, no entiendo con qué fin. Porque acá, o sea, la ecuación de un plano tiene esta ecuación, ax más bi más cz más d. Yo encontré acá el plano que tiene dirección b, pero que pasa por el punto 0, 0. ¿Tá? Esto está implícito. O sea, como que no lo estoy diciendo, pero en realidad no tengo forma de que me aparezca un término independiente. Cuando no tengo término independiente, es un plano que pasa por el 0, 0. Entonces yo lo que dije fue, bueno, voy a encontrar el plano que sea paralelo a ese que encontré, porque un plano paralelo a ese me va a quedar con la misma dirección, me va a quedar perpendicular a este vector, pero además quiero moverlo un poquito para que pertenezca el punto A. Y ahí despejando encontré el D. ¿Ah? Ah, está. Gracias. X y Z es un vector genérico del plano. Les voy a compartir pantalla ahora y vamos a ver esto en GeoGebra, para que quede más claro qué es lo que hicimos. Entonces, ahí se me trancó. Entonces, voy a graficar primero el punto A, que es el que tiene que pasar por el plano. El punto A tiene la forma
menos 3, 1, 0. Y es un punto que está por ahí. Ahora, nosotros primero, el primer plano que encontramos no tuvimos en cuenta para nada el punto A. Entonces lo voy a graficar. Era un plano que era perpendicular a nuestro vector B, y me quedó de ecuación menos x más 2y más 3z igual a 0. Fíjense que, como les dije, es un plano que pasa por el punto 0, 0, por el origen. Y va a tener la dirección que nos sirve, pero no va a ser el plano que nos sirve porque no pasa por A. ¿Tá? Ahora, cuando le agrego menos 5, es el mismo plano, un poquito corrido. Fíjense que es paralelo al que teníamos antes. Pero ahora este plano va a pasar por A, perdón. Ahí tenemos a A y tenemos nuestro nuevo plano que pasa por el punto A. Entonces lo que estamos haciendo cuando agregamos ese D es encontrar un D tal que yo muevo un poquito, o sea, cuando sumo un número estoy moviendo un poquito el plano, y ese poquito que lo muevo es lo suficiente para llegar a tocar al punto A. ¿Sí? ¿Quedó más claro viendo eso? Sí, profe. Bien. Bueno, esto sería la parte A. Acá reemplacé X e Y por los valores del punto A. O sea, yo quiero encontrar un plano que sea paralelo a este, o sea que un plano paralelo va a ser el mismo plano, sumándole un D, ¿sí? Y después reemplazo con los valores de A, porque yo quiero el plano paralelo que pase por el punto A. Entonces pongo los valores de A para despejar cuánto tendría que ser este D. ¿Sí? Esto en realidad hay otra forma de hacerlo. Yo lo quería hacer así para que vean que son planos que quedan paralelos y que en realidad es lo mismo. En la parte B de este ejercicio lo hace de la siguiente forma, poniendo P, es el punto genérico, X y Z, después tengo P0, que es uno que pertenece al plano, o sea, los resto, y después eso sí, lo multiplico por el vector B, y me tiene que quedar igual a 0. Esto no vamos a llegar a verlo hoy, lo vamos a ver la clase que viene, pero ya les voy adelantando que esto que hicimos acá es equivalente a tomar un punto, le resto el punto de referencia, y después eso sí, tomo el producto interno con el vector que me dan y vuelvo a 0. Bien, ¿preguntas? Bueno, dejamos por acá, y la clase que viene arrancamos con esto, con la parte B, y seguimos con este ejercicio y lo terminamos. Sí, cuando dice perpendicular, lo que tienen que pensar automáticamente, perpendicular o ortogonal, es que el producto interno o el producto escalar es igual a 0. O sea, siempre que les diga tipo es perpendicular, van y igualan el producto escalar a 0, siempre. Este práctico vamos a estar solo esta semana, a menos que nos falte tiempo, vamos a ir viendo, pero a priori sí va a ser solo esta semana. Bueno, nos vemos el viernes.